Buenas tardes, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Proverbios, por favor. Gracias a Dios, estamos seguros que el Señor ha escuchado nuestras oraciones. Enviamos un saludo a cada uno de los hermanos que están en la transmisión. Gracias por compartir con nosotros esta tarde en la que oramos por algunas de las peticiones que hay en nuestra iglesia y estamos ahora preparándonos para estudiar la palabra de Dios. Estamos estudiando una serie que se llama Consejos para la Vida Diaria y es una serie de predicaciones del libro de Proverbios. Proverbios es un libro práctico que pretende dar sabiduría a todo joven, a toda señorita, pero también a todo sabio, a todo hombre, a toda mujer, que a pesar de haber adquirido sabiduría a través del estudio de la palabra o a través de la edad o del tiempo, aún puede tener más sabiduría al estudiar la palabra de Dios. Cada consejo que estaremos estudiando en esa serie es un consejo que nos va a permitir en el día a día ser mejores creyentes, mejores hijos de Dios, mejores personas. El consejo que vamos a ver el día de hoy, hermanos, el tema que vamos a estudiar el día de hoy se llama Inclina la balanza de tu vida. No sé por qué no se ve la imagen. A ver, denme un segundo. Es que tenía efecto, perdón, no me fijé en eso. El título del mensaje de hoy, del tema de hoy, se llama Inclina la balanza de tu vida. A lo mejor los que son más jóvenes, ¿verdad? Sin el afán de ofender, a lo mejor nunca han visto una balanza, ¿verdad? Con tanta tecnología que hoy hay el día de hoy, hermanos. Pero la balanza antiguamente era un medio que permitía a las personas, pues, medir las cantidades, ¿verdad? Y con base en la inclinación que tenía la balanza, pues implicaba aquello que tenía mayor peso. Hay ocasiones, hermanos, o en el lenguaje vamos a llamarle coloquial, se dice que también, cuando algo tenía mayor peso o mayor valor, pues la balanza, dado el peso o la cantidad que había allí, pues se iba hacia abajo, implicando que tenía mayor peso, mayor importancia, mayor relevancia, por ejemplo, en este caso. Durante algún tiempo, durante muchos años, se utilizó la frase que se usaba como consejo hacia las personas, particularmente jóvenes, pero en realidad es un consejo que puede aplicarse a cualquier persona, en el sentido de ¿y qué tal? ¿Y qué de la balanza de tu vida? ¿Hacia dónde se inclina la balanza de tu vida? Es decir, tus hechos, ¿cuáles son tus hechos? ¿Cuáles son tus acciones? ¿Cuáles son tus reacciones que pesan más? ¿O qué pesa más en tu vida? Por ejemplo, a lo mejor tus valores morales, tus valores espirituales, o tu vida, o tu carrera, o tu trabajo. No necesariamente cosas malas, buenas contra malas, no, sino aquello que implicaba a lo que tú le dabas más importancia, le inviertes más tiempo, y gastas más dinero, le pones mayor atención, es aquello que va a tener más peso en tu vida y la balanza de tu vida se va a inclinar precisamente hacia eso. Con base en esta relación o en esta comparación, hermanos, es que pensé precisamente en el hecho de que como cristianos, ¿verdad? Uno de los consejos que debemos de retomar de la palabra de Dios es que debemos de inclinar la balanza de nuestra vida hacia aquello que la palabra de Dios enseña. Y me gustó mucho esta imagen, ¿verdad? Es una persona, o simula ser una persona que tiene una Biblia abierta y que definitivamente, ¿verdad?, es una persona cuya balanza de su vida se está inclinando precisamente hacia algo, y en este caso hacia lo espiritual. ¿Cómo una persona puede inclinar adecuadamente la balanza de su vida hacia aquello que es agradable a Dios? El libro de Proverbios nos da 3 consejos que se encuentran en un solo capítulo, en una sola porción de la Biblia. De hecho, pueden tomarse como un solo consejo desarrollado en 3 ideas. Punto número 1, con la ley de Dios. Proverbios capítulo 3, versículos 1 al 4. Hermano, ¿hacia dónde se inclina el día de hoy la balanza de tu vida? Se va a inclinar a aquello que tiene más peso
aquello que le das más importancia, aquello en lo que tú inviertes más tiempo. Tú y yo podemos decir, es que yo amo a Cristo, yo amo a Dios, yo soy un cristiano fiel. Está bien, yo no lo voy a poner en tela de juicio, pero eso lo comprueba aquello a lo cual tú le dedicas tiempo. Si tú le dedicas más tiempo al deporte, más tiempo a cualquier otra cosa, entonces en realidad tu vida se inclina hacia aquello a lo que tú le estás dando mayor peso. Alguien podría decir, bueno, hermano Germán, no puedo yo inclinar la balanza de mi vida hacia lo espiritual porque yo paso muy poco tiempo en la iglesia, pasamos muy poco tiempo en la iglesia, porque muchas veces pensamos que el tiempo que le damos a Dios es el tiempo que pasamos con la iglesia o en el templo. Esto no es así. El tiempo que le damos a Dios incluye todas aquellas actividades en la vida cotidiana en la que yo no me olvido de que todo lo que yo hago tiene como propósito glorificar el nombre de Dios. Entonces yo sí puedo inclinar la balanza de mi vida hacia lo espiritual. Por eso es que lo primero que debo de tomar en cuenta es que debo de hacerlo con la ley de Dios, con base en Proverbios capítulo 3, versículos 1 al 4. La palabra de Dios dice: Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Miren, podríamos sacar muchas clases de aquí, pero solamente quiero tomar un punto. Aquí hay una exhortación clara. Una persona puede inclinar la balanza de su vida hacia lo espiritual con la ley de Dios. Y vamos a inclinarlo en la medida en la que tomemos o hagamos nuestro el consejo que dice: no te olvides de mi ley. Un padre le está aconsejando a su hijo, en este caso Dios nos aconseja a cada uno de nosotros que no nos olvidemos de su palabra, que no nos olvidemos de sus mandamientos. Es decir, ¿cómo puedo yo obedecer los mandamientos de Dios en mi vida cotidiana cuando voy a hacer un examen en la escuela? Cuando sé que voy a hacer exámenes, preparando un acordeón para engañar al maestro. Hermanos, no engañamos al maestro, nos engañamos nosotros mismos. Esa es la verdad. ¿Cómo podría yo honrar a Dios no olvidándome de la ley de Dios en el trabajo? Siendo puntuales, desarrollando todas las actividades que me son asignadas. ¿Cómo puedo inclinar la balanza de mi vida en la casa? Si eres una dama que a lo mejor tu trabajo, tu tiempo se ocupa todo el día en las labores domésticas. Bueno, haciendo con agrado, cumpliendo con agrado tus tareas. A lo mejor además de eso tienes que salir también para completar el gasto de la casa. De la misma manera, siendo una buena empleada, ¿verdad? Justa. Un buen comerciante, un buen ciudadano. No olvidándonos, decía yo hace rato, que en todo lo que hago yo debo de honrar a Dios. Hace unos días una persona me pedía un consejo porque va a tener que entrar en un juicio. Va a tener que iniciar un proceso de demanda. Y me decía, es que ¿cómo debo de actuar? Es que no sé qué hacer. Yo creo que yo no debería de hacer eso. Yo le decía, mira, nosotros como cristianos tenemos derecho a acudir a los tribunales cuando una persona nos está defraudando. Pero lo que tú tienes que hacer simplemente es actuar con justicia. Exige lo que es justo. Si el abogado te dice, no, mira, y para que esta persona no se vuelva a meter contigo, le vamos a sacar esto y vamos a causar un daño. No, tú pide, ¿verdad?, lo que es justo, lo que te pertenece, lo que te va a permitir recuperar lo que tú perdiste, no más. No te prestes a mentir, no te prestes a defraudar, no te prestes a nada. No te olvides que antes que nada tú y yo tenemos una ley en nuestro corazón, la ley de Dios. Dice Deuteronomio, sin perder Proverbios, Deuteronomio capítulo 4, versículo 9. La ley de Dios debe de estar escrita ¿en dónde? En nuestro corazón. Por eso es que me gustó esta figura que proyectamos hace un momento, ¿verdad?
en la que en el corazón hay una Biblia, porque no se olvida precisamente qué es lo que gobierna lo que hacemos. Dice Deuteronomio capítulo 4 versículo 9, dice: por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia. Es decir, guarda tus pensamientos, tus sentimientos, tus emociones, tu persona, tu vida con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Es decir, no solamente vamos a inclinar nuestro corazón con la ley de Dios del lado correcto, sino que debemos de enseñar a los nuestros a inclinarlo del lado correcto. Cuidar nuestra alma con diligencia, porque cuando el cristiano no cuida su alma con diligencia, entonces se pervierte. Eso lo vamos a ver en el punto 3. 2, dice: no te olvides de la ley. Dice: tu corazón guarde mis mandamientos, dice el mismo versículo 1. Guardarlo como un tesoro. Acompáñenme a Deuteronomio, ya están allí, avancen hasta el capítulo 12, versículo 28. La balanza debe inclinarse siempre hacia las cosas de Dios. Y yo voy a inclinar siempre la balanza de mi vida hacia las cosas de Dios en la medida en la que yo tenga cercanía con Dios. Deuteronomio 12, 28. Guarda, aquí está, guarda y escucha todas estas palabras que yo te mando, para que haciendo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová tu Dios, te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti para siempre. Miren, la palabra de Dios dice, ¿verdad? En Proverbios 4:9, que yo voy a guardar mi alma, que debo de enseñarla a mis hijos, que si hago lo bueno, que si guardo esa ley, Dios me va a bendecir. Y entonces, cuando guardo los mandamientos de Dios, no debo de apartar de mí la misericordia, la verdad. ¿Qué significa atarlas a mi cuello? Traerlas siempre presentes, y deben de escribirse sobre todo en la tabla de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque del corazón, dice la Biblia, surgen los pensamientos buenos y malos. ¿Qué obtenemos, hermanos? ¿Qué obtenemos por mantenernos fieles a los mandamientos de Dios? Miren lo que dice el versículo 3. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Hermanos, vamos a hallar vida, dice el versículo 2, largura de días y años de vida, y paz te aumentarán. Primero que nada, vamos a tener paz. Paz emocional, paz espiritual, paz existencial. No vamos a estar desesperados, ansiosos. Vamos a estar tranquilos porque estamos en paz con Dios. Y vamos a amar la vida, no nos vamos a cansar de vivirla. Hay gente que dice: es que ya me cansé de vivir, es que ya no sé para qué vivo. ¿Qué sentido tiene la vida? Una persona que piensa así no tiene paz existencial, no tiene paz espiritual, no tiene paz emocional. Pero la paz es el resultado de guardar la ley de Dios. Me temo que cuando dice este versículo largura de días y años de vida, no es precisamente el hecho de que una persona que guarda los mandamientos de Dios va a vivir durante mucho tiempo. Quiero aclarar que en el Antiguo Testamento se creía que una persona que guardaba la ley de Dios no solamente iba a prosperar económicamente, sino que iba a vivir muchos días realmente. ¿Es esto mentira? No en el sentido de que una persona que inclina su corazón a la ley de Dios no se va a involucrar en aquello que puede poner en riesgo su vida. Hay gente que podría vivir más tiempo, pero pone en riesgo su vida, involucrándose a lo mejor en vicios, haciendo cosas que ponen en peligro su vida. Es en ese sentido que habla el libro de Proverbios, que Dios va a preservar nuestra vida. Pero hay algo que me gusta, que está en la última parte del versículo 4. Hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios
y de los hombres. Una persona que vive una vida cristiana congruente, una persona que vive de manera congruente con su fe, es decir, vive lo que cree, pone en práctica lo que aprende de Dios, las personas a su alrededor van a aprender a apreciarla, porque es una persona con buenos principios. Imagínate un cristiano que está encargado de un comercio, de un negocio. Hay un dicho en México que dice: el que tiene tienda, que la atienda. ¿Por qué surgió ese dicho coloquial en la sociedad en la que vivimos? Porque hay personas que tienen tienda y quiebran, que tienen un negocio y no prosperan, porque el responsable y el encargado, como no está el dueño, como no está el patrón, está tomando. Pero una persona que es cristiana, que es honesta, que es congruente, que vive acorde a los principios, que no pelea, que no está rezongando, que no llega tarde, que es buen empleado, que es buen estudiante, que es buen compañero, que es buen vecino, que es buen amigo, que es que es una buena influencia, dice, va a hallar gracia delante de los hombres. Va a ser apreciada, va a ser amada, va a ser respetada, y entonces también va a ser del agrado de Dios. Siempre me ha llamado la atención Proverbios 16:7. Vamos a leerlo, por favor. Entonces nos da paz. Dice la Biblia en Proverbios capítulo 16, versículo 7, nos da gracia ante los ojos de Dios y de los hombres. Dice así la palabra de Dios. Proverbios 16:7: cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aun a sus enemigos hace estar en paz con él. ¿Algún día te has puesto a orar de la siguiente manera? Hay una persona que es tu enemigo. Tú no hiciste nada, pero se ha asignado a sí misma o a sí mismo la tarea de ser tu enemigo. Le caes mal, te acusa con el maestro, te acusa con el jefe, te está buscando la manera de hacerte algún daño, y tú dices, ay Señor, aleja de mí a esa persona, ¿verdad? Que se quite. Y si es en el trabajo, que lo corren. Y si es de la escuela, que renuncie. Y si es el vecino, que se cambie, que se vaya. Señor, aleja a esas personas de mí. Muchas veces decimos, ¿no? ¿Sabes? Si tu vida y la mía son agradables a los ojos de Dios, no necesitamos orar a Dios para que se muera, para que lo corran, para que repruebe o para que renuncie. Dios va a tocar su corazón para que esté en paz con nosotros. Va de nuevo la idea: no voy a tener que orar a Dios para que desaparezca de mi vida. Si yo estoy en paz con Dios, Dios va a tocar el corazón de esa persona para que esté en paz con él, conmigo. Por eso, Romanos capítulo 8, versículo 6, para terminar este punto número 1, el consejo de hoy se llama: inclina la balanza de tu vida. Y la pregunta es: ¿hacia dónde? Hacia lo espiritual, hacia lo bueno, hacia Dios. Que tu intimidad con Dios, que nuestra intimidad con Dios tenga más peso, porque le dedico tiempo. Y aún el tiempo que no estoy en comunión con Dios directamente en el culto, en mi lectura bíblica o en la oración, el tiempo que estoy ocupando en otras actividades válidas, normales, correctas, lo tengo en mi mente. Dice Romanos 8:6: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. ¿Por qué vida? Vuelvo al punto: no es vida física, es disfrutar, es estar tranquilo, es estar en paz, es tener aquello que Dios ofrece. Segunda idea que está desarrollando el autor de Proverbios: ¿cómo puedo inclinar la balanza de mi vida? No solamente con la ley de Dios, sino en segundo lugar, confiando plenamente en Dios. Confiando plenamente en Dios. Regresemos a nuestra base bíblica, que es Proverbios 3:5. Ahora vamos a leer el versículo 5 y 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón
y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Fíate de Jehová de todo tu corazón. Quiero pensar en un niño, hermanos, que confía en la protección de su padre, en el cuidado de su madre, o en el amor de los dos si tiene a ambos. Un niño confía que su padre que sus padres lo van a alimentar, lo van a amar, lo van a proteger, le van a proveer lo necesario, disciplina incluso porque se sabe amado. Confía completamente de corazón. Hermanos, honestamente, si ustedes le preguntan, bueno, vivimos en un mundo tan malo, iba yo a decir, si ustedes le preguntan a cualquier niño si confía en sus padres, probablemente hay alguno que diga que no, porque lamentablemente, ¿verdad?, habemos o hay malos padres. Pero a lo que voy es, pensemos en un niño pequeño, ¿verdad? Está con su papá, con su mamá en la calle y se acerca un extraño hacia él. ¿Qué es lo que hace ese niño? Se aleja y se va hacia sus papás, se abraza a sus piernas, se agarra a su pantalón, se agarra a su mano. ¿Por qué? Porque sabe que es alguien de quien se puede fiar de todo corazón. Si el niño tiene sueño y va en la calle, es simplemente le estira los brazos al papá, ¿verdad? Y el papá lo coloca en su hombro y el niño se duerme. No le importa si el papá o la mamá lleva un bulto, lleva una bolsa, va en el metro, va en el microbús o no puede, o está cansado también. El niño simplemente estira los brazos, se queda dormido y ¡zas! Completamente, ni sin problema. Y llega a casa y no pregunta si estás cansado, ni a qué horas me pusiste en la cama. Él está confiado, se confía completamente. No dice, mi papá me va a dejar en el asiento del metro. No, ¿verdad? Confía plenamente. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón. No en tu propia prudencia. Es decir, no en que tú sabes tomar buenas decisiones, no en que tú te puedes cuidar solo, no, confía plenamente en Dios. Y el versículo 6 es una reafirmación de lo que dije en el punto 1. Reconócelo en todos tus caminos, es decir, ten presente al Señor en todo lo que hagas. Él te va a llevar por el camino correcto. Hay ocasiones en que como personas, déjenme ponerlo entre comillas, racionales o inteligentes, creemos que es más inteligente tomar otras decisiones aun cuando Dios no esté de acuerdo. Creemos que podemos ir por otro camino aun cuando Dios no lo aprueba. No te fíes en tu propia prudencia. Pero si aún algún día nos hemos fiado de nuestra propia prudencia y nos hemos equivocado, Dios puede corregir. Vamos por partes. Acompáñenme por favor al libro de Salmos, capítulo 42, versículo 5, para reafirmar la idea de que podemos fiarnos, que podemos confiarnos de todo corazón en Dios. Vamos, hermanos amados, inclinar la balanza de nuestra vida hacia lo espiritual. Mientras ustedes llegan a Salmos capítulo 42 versículo 5, vuelvo a reafirmar la idea: inclina la balanza de tu vida hacia lo espiritual. Se pregunta el salmista en el Salmo 42, 5: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, no en ti, no en tus fuerzas, no en tu economía, no en tus amigos, no en lo que tú sabes, en lo que tienes, en las influencias o en los contactos. No, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. No te preocupes, trata de estar tranquilo, no pienses en lo peor. Hermanos, cuando estamos pasando por momentos de crisis económica, sentimental, de salud, familiar, tendemos a abatirnos, todos, yo también, hermanos, soy humano. Nuestra alma, nuestro espíritu tiende a abatirse. ¿Por qué no decirlo? A deprimirse. Hay ciertas enfermedades, hermanos, que nos provocan eso, depresión incluso, tristeza.
Pero es en esos momentos cuando el haber tenido una intimidad con Dios, el haber inclinado la balanza hacia lo espiritual, yo le voy a decir a mi propia alma: ¿por qué te turbas dentro de mí? No temas, no tiembles, no tengas miedo, no te imagines lo peor, no proyectes lo que aún no has vivido, no creas que lo que estás pasando no lo vas a superar. No, dice: yo voy a seguir esperando en Dios, voy a seguir alabando a Dios porque Él es mi Salvador. ¿Nos damos cuenta? Esa es la clave. Permítame llamarle del éxito, porque éxito es una palabra que simple y sencillamente significa alcanzar una meta o un propósito. No necesariamente llegar al final, sino alcanzar incluso una parte de él. Aunque habitualmente nosotros tenemos relacionado el éxito con la fama, con el dinero. No, éxito es lograr una meta. Si yo digo, por ejemplo, hermanos, saliendo del culto voy a llegar a la casa y voy a bolear mis zapatos y voy a planchar mi ropa. Y boleo mis zapatos y plancho mi ropa, tuve éxito. A veces son cosas pequeñitas. Máxime cuando son cosas tan graves que turban nuestro corazón. Confía, hermano amado, plenamente en Dios. Arrójate a los brazos de Dios y quédate dormido, descansando en Él, confiando en que no te va a dejar tampoco allí en el asiento del camión, que no te va a olvidar en el supermercado, que no se va a olvidar de ti, que te va a llevar a buen término. Y cuando despiertes, aún estarás seguro en sus brazos. Pero si aún llegaras a un punto máximo como Job, que tú y yo podamos decir lo siguiente en Job capítulo 13, versículo 15 y 16. Comentaba yo hace rato y decía que Proverbios es un pasaje que siempre me ha impresionado cuando leíamos Proverbios 16:7, y este es otro pasaje que a mí me sorprende, que a mí realmente me hace pensar, hermanos, y que se ha convertido en un gran reto para mí. Es Job capítulo 13, versículo 15. ¿Cómo sabes que alguien ha inclinado la balanza de su vida hacia lo espiritual? Cuando, como Job dice, Job capítulo 13, 15, la palabra de Dios: he aquí, aunque él me matare, ¿qué dice? En él esperaré. ¿No crees que este hombre había inclinado la balanza de su vida hacia lo espiritual? Alguien podría levantar la mano y decir: sí, hermano Germán, pero llegó un momento en que Job cuestionó a Dios. Sí, lo cuestionó porque primero que nada, Job no tenía la revelación que tenemos de Dios nosotros, que es la Biblia. Ni siquiera había un libro escrito. Es un patriarca mucho antes de Abraham. Era el conocimiento que él había alcanzado a tener de Dios. Entonces él no comprendía como comprendemos nosotros el actuar de Dios. Él no comprendía como nosotros que aún los justos también sufren. Y por eso de repente cuestionó a Dios de manera válida. Yo no veo a Dios mandando un rayo del cielo para destruirlo porque lo está cuestionando. Al contrario, veo a un Dios amoroso respondiéndole, sí, confrontándole de repente. Pero llegó el momento en que Job dijo: aunque Él me quite la vida, aunque Él me mate, yo voy a esperar en Él. Por eso vean lo que dice después del punto y coma: no obstante, defenderé delante de Él mis caminos. ¿Por qué? Porque él estaba argumentándole precisamente a Dios: Señor, yo he sido justo, he sido bueno, he guardado tus mandamientos, no puedo comprender por qué me está pasando esto. Eso es válido. Aún nosotros que tenemos toda la revelación de la palabra de Dios, ¿cuántos de nosotros, hermanos, no hemos en algún momento ido con Dios y le hemos dicho: ¿por qué? O hemos dicho: ¿qué estoy haciendo mal? O a lo mejor hay un pecado que Dios no me ha perdonado. No, simplemente Dios está obrando en nuestra vida, pasándonos por el fuego para purificar, hermanos. Y vean lo que dice el 16: y Él mismo será mi salvación, porque no entrará en su presencia el impío. Y él no era un impío, él era un hombre justo. Tener en cuenta a Dios y una comunión íntima con Él hará que nuestro camino sea seguro, con menos obstáculos y con mejores resultados. Vamos a ver lo que dice Hechos capítulo 27. Salud, hermano. Hechos 27, versículos 23 y 24.
La próxima vez que, así como ese niño pequeño ve a un extraño venir hacia él, ¿verdad?, y se arroja hacia su padre o su madre para cogerlo del brazo, de abrazarse de la pierna o hacerle saber que hay algún peligro, así hagámoslo nosotros con Dios. Confiemos plenamente en el Señor, inclinemos la balanza de nuestra vida hacia Él, confiando en que Él siempre va a cumplir sus propósitos. 27, 23 y 24. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Hermanos, recuerdan el capítulo 27 de Hechos, es el naufragio de Pablo. Dice el 24, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Hermanos, ¿creen ustedes que fue maravilloso para Pablo estar en naufragio y estar en ayuno durante 14 días y no tener que comer y ver que el barco se destruye y estar naufragando en el peligro del mar abierto? ¿Creen que eso es emocionante? No, quedarse sin comer, cansado, ver a todo el mundo agotado, fatigado. No. Dios le había prometido que él iba a comparecer ante César, pero en ese ínter él tuvo que vivir este naufragio. Hermano, yo quiero que tú te preguntes algo el día de hoy. ¿Qué propósitos tiene Dios para tu vida? Si tú lo has descubierto, seguramente vas rumbo a Él, pero si no lo has descubierto, aún Dios lo va a cumplir. Así que desde el momento en el que Dios por gracia nos salvó, hasta el momento en el que Él cumpla sus propósitos en nosotros, nos va a permitir que naufraguemos también. En el sentido de que pasemos pruebas para mostrar en nosotros su misericordia. En ese naufragio, Pablo, un hombre temeroso de Dios, fue un instrumento de Dios para hacerle saber a la tripulación que había un Dios que gobernaba sobre la lluvia, sobre la tormenta, sobre el mar, y que a pesar de que perdieron todo lo material, su vida la iban a preservar, porque Dios preserva la vida. Decía hace rato, a lo mejor nosotros podemos perder muchas cosas, pero mientras estemos vivos, hermanos, hay nuevas oportunidades de Dios para volvernos a levantar. ¿Has perdido algo hoy, hermano? Levántate de nuevo. Dios tiene propósitos y debemos de confiar en ellos. ¿Cómo podemos inclinar? El título de la predicación de hoy, el consejo práctico de hoy es: inclina la balanza de tu vida. ¿Hacia dónde? Hacia lo espiritual. ¿Cómo? Preguntaría alguien. Con la ley de Dios. 2, confiando plenamente en Dios. Y 3, apartándote del mal. Quiero que nos imaginemos en la imagen que está proyectada. Únicamente se ven los pies de una persona, hombre o mujer, no lo sé. Y hay 2 caminos, uno a la derecha, otro a la izquierda. Imaginemos, hermanos, que el camino de la derecha es el camino del peligro, el camino del pecado, el camino del mal, y el izquierdo es el camino del bien, el camino de lo recto, el camino de lo correcto. Y aunque muchas personas saben que ir en el camino del mal implica un peligro, por eso esas cintas allí de peligro, la gran mayoría va para allá. Muy pocos van en el camino del bien. Y por eso muchas veces a los cristianos nos cuesta ir por el camino del bien. Porque nos preguntamos, ¿quién más lo está haciendo? Platicaba yo hace rato con mi hermano Eloy, que estábamos preparando los dulces para el evento evangelístico que vamos a tener el sábado, y me decía de un compañero, ¿verdad?, que le preguntaba si él era cristiano. Le decía, yo también. Y yo le decía a Eloy, qué bueno, hermano, porque ya tienes un compañero, ya tienes alguien allí, ¿verdad?, con quien compartir. Pero entre 40 y tantos alumnos, ¿quién más? Pues creo que somos los únicos, o son los únicos. Bueno, son pocos. A veces eres el único. Te toca ir solo por ese camino, pero apártate del mal, porque miren lo que dice nuestro pasaje base, que es Proverbios 3. Vamos a regresar a él. Estoy casi por terminar. Estoy en el punto último. Apartándote del mal, versículo 7,
y 8. Dice, no seas sabio en tu propia opinión. Otra vez, el llamado de atención es no confíes en tu propia prudencia. Ahorita el llamado es no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. Hoy muchos cristianos nos hemos dejado llevar por la corriente, por la filosofía de este mundo que pregunta, ¿y qué tiene de malo? Todo mundo lo hace. No te dejes de llevar por la filosofía del que es supuestamente de mente abierta o que todo mundo lo hace. No, teme a Dios, honra a Dios, apártate del mal. Algunos cristianos nos creemos más sabios que Dios. Decimos, no importa, yo puedo involucrarme en esto y a mí no me va a causar ningún daño. A mí no me va a atrapar esto, yo no voy a caer en aquello. No, miren lo que dice Proverbios 6:27, hermanos. Solamente unos pequeños capítulos más adelante. Hermano, hermana, la pregunta en esta noche es, ¿hacia dónde se ha inclinado la balanza de tu vida? El consejo práctico de hoy es que se incline hacia lo espiritual. No te dejes llevar por la filosofía de este mundo que dice, ¿qué tiene de malo? Todo el mundo lo hace. Vamos a probar nomás tantito. Hay quien dice, solamente lo voy a hacer una vez. Me preocupa ahora con el famoso fentanilo que está de moda. Dicen que el fentanilo que es una de las sustancias que se están incorporando hoy a las drogas, tiene como propósito atrapar desde la primera al que prueba una droga. Antes tú decías, bueno, lo pruebo una vez y no, yo no voy a ser drogadito porque yo lo probé una vez. Y realmente una persona podía hacerse adicta en la medida en la que iba consumiendo. Ya llegaba el momento en el que el cuerpo se estaba acostumbrando y ya era un adicto. Ahora no, ahora el fentanilo tiene como propósito atrapar desde la primera vez. Por eso es tan grave, hermanos. Por eso se ha convertido en una de las sustancias más peligrosas y más perseguidas a nivel mundial. No, quita de tu mente la filosofía de una vez. La Biblia da un consejo en Proverbios 6, 27 y 28. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? La respuesta es, pues no, se va a causar daño. ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Claro que no, se va a causar daño. ¿Después de cuántas veces, hermanos? De la primera. Apártate del mal. Miren, quiero regresarme un poquito, si ustedes me lo permiten, al versículo 6 del punto 2. No voy a repetir el punto 2, pero a propósito dejé la segunda parte del versículo 6. Dice, reconócelo en todos tus caminos. Y después dice, y Él enderezará tus veredas. No solamente habla de que Él te va a llevar por el camino recto, como algunas versiones traducen, sino que si tus veredas ya se han desviado, vuelve al principio, vuelve a las bases, apártate del mal. Continuamente el cristiano es una persona, hombre o mujer, que tiene que tomar decisiones. ¿Lo hago o no lo hago? El consejo del autor, ¿cuál es? Apártate del mal. No hay otra opción. Para terminar, hermanos, pueden dejar Proverbios, 2 Timoteo capítulo 2, versículo 22. Hermanos, el temor de Jehová nos va a llevar hacia la obediencia, a vivir en paz con Dios. No solo nos va a dar salud espiritual, nos va a dar salud física, y la razón es muy simple. Porque tomar malas decisiones tarde o temprano traerá fracasos a nuestras vidas, pero tomar buenas decisiones nos va a llevar a inclinar la balanza de nuestra vida hacia Dios. El consejo de Pablo es muy simple y se encuentra en una sola palabra al principio: huye. No hay más. ¿Por qué Eva fue engañada en el huerto, hermanas? Porque no huyó, porque se quedó. Siguió la conversación.
Decía yo hace poco en una predicación, ¿a poco porque yo ando con mis compañeros de clase que son esto, yo también soy? No, yo no soy igual, yo simplemente me junto con ellos porque son mis amigos. Yo simplemente ando con esas personas porque me caen bien, pero yo no hago lo mismo que ellos. Bueno, un día lo vas a terminar haciendo. Punto. Porque es más fácil imitar lo malo que lo bueno. Es más fácil imitar lo malo que lo bueno. No, es que yo lo hago porque yo quiero jalar a mis amigos. Bueno, si de verdad eres un cristiano maduro que ha inclinado la balanza de su vida hacia lo espiritual y tu propósito real de acercarte a ellos es hablarles de la palabra de Dios, es acercarte a ellos e influenciar realmente, y eres un cristiano de convicciones firmes, probablemente puedas lograrlo con la gracia de Dios. Claro que sí, pero lo común no es eso. Es más, habitualmente no nos acercamos a ellos por eso. Por eso el consejo es: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Uno de los consejos prácticos para la vida diaria, de los mejores consejos prácticos para la vida diaria que podemos aprender en la palabra de Dios, es que la balanza de nuestra vida se incline hacia Dios. Esto traerá paz, gozo, alegría, hermanos, a nuestra vida. Que Dios les bendiga.